Ella no te valora hasta que te callas, no cuando te explicas, no cuando insistes, sino cuando te retiras sin una sola palabra. Ahí empieza todo, porque el silencio, cuando nace del respeto propio, duele más que 1000 reproches, y es en ese vacío donde ella empieza a sentir, por primera vez, lo que realmente perdió. Muchos hombres siguen hablando para ser entendidos, como si las palabras pudieran reparar lo que ya no tiene raíz. Pero el hombre estoico no habla para convencer, habla con sus actos, y a veces su mayor declaración es el silencio. Un silencio que no castiga, sino que revela, que no exige, pero lo cambia todo. Hoy no vamos a hablar de juegos, ni de tácticas. Vamos a hablar de dignidad, de límites, de transformación interior. Porque cuando dejas de hablarle, no solo cambias cómo te ve ella, cambias cómo te ves tú. Y ese cambio, cuando nace del alma, lo cambia todo. El silencio estoico no es castigo. Hay momentos en la vida de un hombre en los que hablar ya no tiene sentido. No porque no tenga nada que decir, sino porque ha entendido que su silencio vale más que cualquier palabra que pueda ofrecer. Callarse no es castigar, no es venganza, no es orgullo, es protección. Una forma de cuidar la parte más íntima de uno mismo, esa que se desgasta cuando se entrega en exceso y no se valora. ¿Cuántas veces intentaste explicar lo que sentías, esperando que ella lo entendiera? ¿Cuántas veces buscaste ser escuchado con el corazón y solo encontraste indiferencia, respuestas vacías o miradas que esquivaban tu verdad? Hablar, insistir, justificar, hasta que un día te das cuenta de que la verdadera dignidad no grita, no ruega, no convence, solo se aleja en silencio. Epicteto decía que el sabio no necesita demostrar su valor, lo vive. Y en ese vivir, muchas veces, la palabra sobra, porque el silencio del que ha aprendido a respetarse no es vacío, es presencia pura, es una declaración sin ruido. Ya no me quedaré donde debo explicarme para merecer. Recuerdo la historia de un hombre que un día simplemente dejó de insistir. No hubo discusiones finales, no hubo reclamos, solo un adiós envuelto en silencio. Al principio, ella pensó que era una estrategia, un juego, pero los días pasaron y él no volvió. Entonces entendió que lo que se había ido no era solo su presencia, era su calma, su constancia, su ternura silenciosa. Y por primera vez sintió el peso de lo que había perdido. Pero lo más profundo no fue lo que ella sintió, sino lo que él descubrió. Que el silencio no era soledad, era claridad, era volver a sí mismo, volver a ese espacio interior donde no hacía falta que nadie lo validara, donde ya no era necesario ser entendido para sentirse en paz. Si quieres aplicar esta lección a tu vida, no necesitas hacer grandes gestos, solo necesitas empezar a escucharte, a reconocer cuando una conversación ya no es un puente, sino un campo de batalla. Y en ese momento, darte el permiso de callar. No por indiferencia, sino por respeto. Porque no todo merece tu voz, no todo merece tu energía. Este silencio, si nace del alma y no del ego, te conecta con lo más profundo del estoicismo, la libertad de elegir cómo respondes. La sabiduría de no gastar tu esencia en aquello que ya no te sostiene. Y el coraje de retirarte con la frente en alto, sin explicaciones, sin resentimiento, solo con la certeza de que cuidarte también es una forma de amar. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has sentido que tu mayor acto de fortaleza fue no decir nada? ¿Has elegido protegerte antes que insistir? Me encantaría leerte, porque quizá en tu historia, otro hombre también encuentre el valor para empezar a guardar silencio y a escucharse por dentro. En la próxima parte, hablaremos de lo que ocurre, lenta pero inevitablemente, cuando ese silencio comienza a resonar.
en el corazón de quien creyó que siempre estarías ahí. Irse sin ruido es un acto de respeto hacia ti mismo. ¿Alguna vez sentiste que quedarte empezaba a doler más que irte? No porque ya no amaras, sino porque en el fondo sabías que seguir ahí era dejar de amarte a ti. A veces no hace falta discutir, ni explicar, ni esperar que el otro entienda. Solo hay un momento en que algo dentro de ti se vuelve claro. No es un grito, no es una decisión impulsiva, es una certeza serena. Y entonces eliges irte, sin hacer ruido, sin dramatismos, sin culpa, porque irse así, en silencio, no es rendirse, es respetarse. Es decirte a ti mismo, ya no voy a quedarme donde tengo que perderme para que me quieran. Muchos hombres piensan que si no explican su dolor, nadie lo va a entender, que si no cierran la historia con palabras, la otra persona no sabrá todo lo que intentaron. Pero hay una forma de dignidad que no necesita testigos, y es cuando decides retirarte sin más, no porque no te importe, sino porque finalmente te importas tú. Irse sin hacer ruido no es desaparecer, es volver a aparecer donde más importa, en ti. Es elegir la paz por encima del orgullo, la serenidad por encima del conflicto, la salud emocional por encima de la necesidad de tener razón. Es dejar de hablarle al otro para empezar a escucharte a ti. Marco Aurelio escribió que la tranquilidad interior comienza cuando dejamos de intentar controlar lo que no depende de nosotros. Y muchas veces eso incluye la forma en que la otra persona nos ve, nos escucha o nos valora. Puedes quedarte ahí y repetir 1000 veces lo que sientes, esperando que algo cambie. O puedes mirar hacia adentro y preguntarte si el verdadero cambio no empieza por aceptar que ya no tienes que convencer a nadie. Solo tienes que cuidarte. Recuerdo la historia de un hombre mayor que, después de años en una relación donde todo era dar y justificar, simplemente un día se levantó y no dijo nada. No hubo una gran discusión final. No dejó una carta, no envió mensajes, solo se fue. Su silencio no era vacío, era claridad. No era una estrategia, era una decisión. Cuando alguien da tanto y no es visto, llega un momento en que el alma pide espacio. Y ese espacio solo lo puede crear el silencio. Lo que más impactó no fue su ausencia física, sino la paz con la que se fue. Porque eso, la paz, es lo único que no se puede fingir. Aplicar esto en la vida no es sencillo. Hay que romper con el impulso de explicarlo todo. Hay que aprender a soltar la necesidad de ser entendido. Y eso duele, porque desde pequeños nos enseñaron que el amor se gana explicando, convenciendo, demostrando. Pero llega una edad, una etapa, en la que ya no estás para rogar comprensión, estás para darte descanso, para no forzar lo que no fluye, para no insistir donde ya lo diste todo. La próxima vez que sientas que estás hablando más de la cuenta, que tus palabras son cada vez más huecas, que tus intentos de acercarte solo te alejan más de ti, para. Respira. No respondas desde el dolor. No expliques desde la ansiedad. Quédate en silencio y observa qué ocurre. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, te escuches de verdad. Y ese, créeme, es el inicio del respeto más importante, el que te debes a ti. Irse sin hacer ruido es muchas veces la forma más clara de decir, ya entendí, ya no insisto, ya no me olvido de mí para recordarle a alguien que existo. Y cuando te vas así, con calma, sin odio, sin necesidad de cierre, lo que dejas atrás empieza a darse cuenta, poco a poco, de lo que realmente se ha ido. Pero eso ya no es tu problema, porque tú por fin estás de vuelta contigo. Lo que cambia cuando dejas de mendigar amor. ¿Alguna vez te diste cuenta de todo lo que dabas solo para sentirte querido? No hablo de los gestos visibles, sino de lo que cedías en silencio. Tu calma,
tu voz, tu autenticidad. A veces creemos que amar es entregarse sin medida, pero cuando lo haces desde el miedo a no ser suficiente, dejas de amar con libertad y empiezas a mendigar afectos sin darte cuenta. Y un día, sin palabras, algo dentro de ti dice basta. Dejar de perseguir lo que no vuelve con la misma fuerza no es egoísmo, es lucidez. Es ese momento en que, más allá del dolor, eliges cuidarte. Ya no preguntas tanto, ya no justificas tanto, ya no esperas milagros de donde solo hay ausencias. Y lo que cambia no es solo tu vínculo con el otro, lo que cambia es tu manera de estar contigo. Respiras más hondo, duermes sin peso, miras tus silencios con dignidad, no con culpa. Marco Aurelio decía que quien vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Y esa armonía empieza cuando dejas de forzar donde ya no hay reciprocidad. Cuando aprendes a darte lo que esperabas que otros te ofrecieran. No se trata de volverse frío, sino claro. No de cerrar el corazón, sino de abrir los ojos. El amor no se implora, se da. Y si no es bien recibido, se retira sin escándalo. A veces, basta una pequeña acción para darte cuenta de dónde estás parado. Dejar de responder a quien solo escribe por rutina. No estar disponible cuando sabes que solo te buscan por conveniencia. No explicar cada emoción, como si tu sensibilidad fuera un error. En esos gestos cotidianos nace el cambio. Dejas de rogar y empiezas a elegir. Dejas de esperar y comienzas a observar. Y ahí recuperas algo que creías perdido, tu centro. Recuerdo el caso de un hombre que, tras años intentando salvar lo insalvable, optó por el silencio. No hubo reclamos ni discursos finales, solo una ausencia tranquila. Al principio, ella creyó que era orgullo, pero con el tiempo comprendió que era respeto. Porque cuando alguien que daba todo deja de insistir, no se va por odio, se va porque ya no quiere perderse más a sí mismo. Esta transformación se conecta profundamente con la dicotomía del control. No puedes decidir cuánto te amará alguien, pero sí puedes decidir cuánto estás dispuesto a alejarte de lo que te desgasta. También con amor fati, cuando aceptas incluso las despedidas como parte de tu destino, como una puerta hacia una versión más íntegra de ti. Y lo curioso es que, cuando dejas de pedir afecto, muchas veces es cuando más lo provocas. Pero para entonces ya no lo necesitas, porque lo que antes era carencia, ahora es paz. Lo que antes era ansiedad, ahora es claridad. Y lo que antes parecía amor, ahora lo ves como dependencia. Dime una cosa, ¿en qué momento dejaste de dar explicaciones para empezar a darte espacio? ¿Qué sentiste la primera vez que te elegiste sin condiciones? Te leo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otro hombre a empezar el mismo camino de regreso a casa. El que lo lleva, sin ruido, hacia sí mismo. Quédate, porque en el próximo capítulo hablaremos de lo que sucede en el otro lado, cuando tu ausencia deja de ser invisible y empieza a pesar. La energía que regresas cuando dejas de insistir. ¿Te has preguntado cuánta energía se va en seguir insistiendo donde ya no hay eco? No se nota de golpe, pero se siente. En el cuerpo, en el alma, en la forma en que empiezas a dudar de ti. Insistir cuando el otro ha dejado de escuchar es como gritar bajo el agua. Desgasta, frustra y, lo peor de todo, te aleja de ti mismo. Porque no solo pierdes a quien no quiere quedarse, también te pierdes a ti en el intento de retener lo que ya no vibra contigo. Y cuando por fin sueltas esa cuerda tensa, algo extraordinario ocurre. Toda esa energía que antes volcabas hacia afuera empieza a regresar a su origen, a ti. La insistencia constante no es amor, es apego, es miedo. Es la idea equivocada de que si dejas de luchar, vas a perder algo irreemplazable. Pero la verdad es que lo único que pierdes cuando insistes demasiado es tu paz. Epicteto nos recordaba que
El hombre libre es aquel que no teme perder aquello que no depende de él. Y ahí está la clave. Cuando insistes, pones tu libertad en manos ajenas. Pero cuando te detienes, cuando dejas de perseguir y comienzas a observar, recuperas tu soberanía emocional, recuperas energía, recuperas dirección. Es curioso cómo cambia la vida cuando esa energía que antes usabas para agradar, convencer o explicar, la canalizas hacia adentro. De repente, tienes más claridad, más calma, más tiempo. Empiezas a hacer cosas que habías postergado. Vuelves a caminar sin mirar el móvil cada 5 minutos. Vuelves a escucharte sin miedo. Y descubres que no estabas vacío, solo estabas agotado de darte donde no había reciprocidad. Recuerdo el testimonio de un hombre que, tras años de arrastrarse emocionalmente en una relación desigual, simplemente decidió detenerse. No porque dejara de amar, sino porque empezó a amarse también a sí mismo. Las primeras semanas fueron duras. La ausencia dolía, la costumbre empujaba a escribir, a volver a insistir. Pero cada vez que resistía el impulso de retomar contacto, sentía algo distinto, algo nuevo. Era su energía vital regresando. Empezó a dormir mejor, a comer sin ansiedad, a reconectar con pasiones olvidadas. Y lo más valioso, dejó de sentirse en deuda con alguien que nunca le pidió quedarse, pero tampoco le ofrecía un lugar digno donde quedarse. Practicar este principio en la vida diaria es un ejercicio profundo de autocuidado. La próxima vez que sientas la necesidad de enviar un mensaje solo para no sentir el vacío, detente. Respira. Pregúntate si lo haces por amor real o por miedo a la soledad. Toma esa energía y redirígela. Sal a caminar. Escribe algo que te duela. Escucha música que te conecte contigo. Habla contigo con la misma ternura con la que hablabas con esa persona. No estás abandonando, estás regresando a casa. Esta práctica se enlaza con el concepto estoico del oikeiosis, que es el proceso de regresar a lo natural, a lo que es propio de uno. Cuando dejas de insistir y te permites ser, sin esfuerzo por controlar lo externo, estás volviendo a ti. También se conecta con la premeditatio malorum, cuando entiendes que incluso lo que temes perder ya fue considerado, ya fue aceptado. Y desde esa aceptación nace una fuerza serena que no necesita demostrarse. Se siente, se sostiene sola. Lo más sorprendente de todo esto es que, al dejar de insistir, no te apagas, te enciendes. No te haces más pequeño, te expandes. Porque cuando dejas de poner tu energía donde no es bienvenida, todo en ti comienza a florecer en silencio. Y ahí, en ese renacer íntimo, descubres que no eras tú el que necesitaba tanto al otro. Era el otro, quien no supo qué hacer con alguien que brillaba incluso cuando dejaba de buscar. Y ahora te pregunto, ¿qué podrías hacer con toda esa energía que hoy estás usando para insistir? ¿A dónde podría llevarte si empezaras a invertirla en ti? Déjalo en los comentarios. Y no te vayas, porque en la próxima parte hablaremos de lo que ocurre cuando por fin el otro empieza a sentir tu ausencia, no como un castigo, sino como un vacío que revela lo que ya no está. No es ella, es lo que representaba para ti. Y si lo que extrañas no es a ella, sino la historia que habías construido en tu mente, a veces no lloramos a la persona, lloramos la promesa no cumplida, el hogar emocional que imaginamos, la versión ideal de lo que creímos vivir. Y cuando esa persona se va, no se marcha solo un cuerpo, se cae un refugio simbólico, se desmorona un lugar interno que habíamos asociado con esperanza, dirección, sentido de pertenencia. Lo que duele no siempre es su ausencia, sino la ruptura de lo que creías que iba a ser. Quizás ella solo era un ser humano más, con sus matices, con sus luchas propias, con su mundo complejo, pero tú viste en ella algo más grande, una salida emocional,
una promesa de redención, una respuesta a todo aquello que tú mismo no sabías cómo resolver. Tal vez fue amor sincero, tal vez fue necesidad, tal vez fue una forma de aplazar una conversación pendiente contigo, y eso no la vuelve culpable. Tampoco te convierte en débil, solo te vuelve real, porque todos, en algún momento, hemos confundido amor con refugio, y a una persona con un salvavidas emocional. Epicteto decía que el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Y muchas veces, lo que más nos paraliza no es lo que perdimos, sino lo que representaba para nosotros. No era ella, era la sensación de ser visto, de ser necesario, de estar completo a través de otro. Y cuando eso desaparece, sentimos vértigo, como si nos quedáramos sin suelo. Recuerdo el caso de un hombre que, tras años sin poder soltar a una mujer que ya no estaba, decidió escribir una carta, no para enviársela a ella, sino para leérsela a sí mismo. Mientras escribía, fue descubriendo que no extrañaba su voz, ni sus manos, ni sus palabras. Lo que verdaderamente le dolía era la sensación de sentirse importante. Cerró la carta con una frase que quedó grabada en mí. No era ella, era todo lo que yo aún no sabía darme. Esa es la práctica estoica. Separar ilusión de realidad, emoción de hecho. Soltar no a la persona, sino la proyección. No se trata de negar lo vivido, sino de depurarlo, de quedarte con lo verdadero, lo que nutre, y dejar ir lo que solo era un espejo de tus vacíos internos. Y para eso se necesita valor. El valor de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué parte de mí esperaba que ella resolviera? Aplicarlo a tu vida puede comenzar por pequeños actos. Nombrar lo que sentías, observar sin juicio, dejar de dramatizar y sobre todo, empezar a construir tú lo que buscabas en ella. Respeto, ternura, validación, estabilidad. Porque cuando te das eso a ti, ya no necesitas que venga de afuera. Esta reflexión se conecta con la dicotomía del control. Ella podía irse, pero tú decides qué haces con lo que quedó. Y con el amor fati, aceptar no solo lo que ocurrió, sino lo que reveló sobre ti. Porque a veces, perder a alguien no es el final, es el comienzo de tu regreso a casa. La verdadera dignidad no necesita testigos. ¿Alguna vez has sentido que tu valor depende de que alguien lo reconozca? ¿Que tu dignidad solo tiene peso cuando alguien más la valida o la aplaude? Si es así, no estás solo. Pero la verdadera dignidad no necesita testigos, no se grita, no se exhibe, se lleva por dentro como una llama tranquila que no necesita viento para arder. Es en silencio donde se prueba tu carácter, cuando eliges hacer lo correcto aunque nadie lo vea, cuando decides retirarte con elegancia en lugar de luchar por atención, cuando prefieres la coherencia antes que la recompensa inmediata. Marco Aurelio lo dijo con claridad. La mejor manera de defenderte es no parecer ofendido. Eso es dignidad. No ceder ante la provocación, no perder tu centro por impresionar a quien no lo merece. En una sociedad obsesionada con la exposición, donde todo se mide por reacciones y aplausos, practicar la dignidad en silencio es un acto de revolución interior. Y no es fácil, porque el ego quiere testigos, quiere explicaciones, quiere dejar claro que tú tenías la razón. Pero la dignidad estoica no se alimenta del ego, se alimenta de la paz que viene al saber que no necesitas demostrar nada, que tu integridad no está en manos de nadie más, que tu valor no fluctúa con las opiniones ajenas. Piénsalo así. Cada vez que decides callar en lugar de reaccionar, que decides marcharte sin atacar, que decides mantener tu esencia sin mendigar atención, estás actuando con una dignidad que no requiere escenario. Como Epicteto enseñaba, si quieres ser invencible, no luches en todas las batallas,
lucha solo en las que valen la pena. Y muchas veces, la más valiente de todas es la que se libra por dentro. Porque sí, cuesta morderse la lengua, cuesta no justificarse, cuesta seguir adelante sin dejar huellas dramáticas, pero también libera, porque descubres que no necesitas ganar la narrativa, solo necesitas no perderte a ti mismo en ella. Una historia breve. Una mujer fue dejada en silencio por el hombre que amaba. Ninguna explicación, ningún reproche, solo su ausencia. Al principio, ella pensó que era frialdad, pero con el tiempo comprendió que él se fue porque se respetaba demasiado como para seguir luchando en un lugar donde ya no era valorado. Ese hombre no desapareció por orgullo, sino por dignidad. Y al final, ese silencio fue su mayor declaración. ¿Cómo aplicar esto? Pregúntate, ¿a quién le estás explicando de más? ¿Dónde estás intentando justificar lo que ya no necesita ser explicado? La próxima vez que sientas esa urgencia de defender tu posición, de demostrar que fuiste tú el justo, recuerda esto: puedes retirarte sin hacer ruido y seguir siendo fuerte. Puedes guardar silencio y no por eso ser débil. Puedes perder visibilidad y ganar respeto hacia ti mismo. Esta enseñanza se enlaza con otra piedra angular del estoicismo, la dicotomía del control. Lo que piensen de ti no está en tus manos. Pero ¿cómo te comportas cuando nadie te aplaude? Sí lo está. Y ahí es donde vive la verdadera dignidad, en lo invisible, en lo que solo tú sabes de ti. ¿Qué pasaría si dejaras de vivir como si necesitaras testigos? ¿Qué cambiaría si empezaras a validar tu camino sin esperar aplausos? Tal vez, solo tal vez, comenzarías a experimentar una libertad que muy pocos llegan a conocer. Y ese será el tema de nuestro siguiente punto, porque hay una fuerza secreta que nace cuando dejas de justificarte, y esa fuerza puede cambiar tu vida. Tu retirada es un acto filosófico. ¿De verdad retirarte significa rendirte? ¿O es en realidad una forma superior de presencia? En una sociedad que asocia el silencio con debilidad y la distancia con frialdad, elegir alejarte sin ruido parece extraño. Pero para el espíritu estoico, retirarse no es una reacción impulsiva. Es una decisión serena, guiada por la razón y no por el ego. Es un acto de filosofía vivida. Retirarte, no porque no te importe, sino porque elegiste no traicionarte, porque entiendes que permanecer en ciertas dinámicas de conflicto, de manipulación o de desgaste constante, no es prueba de fortaleza, sino de olvido propio. Epicteto lo decía con firmeza: la libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino en no depender de lo que no necesitas. Y muchas veces, retirarte es soltar justo eso, lo que ya no necesitas, aunque tu apego insista en quedarse. Hay una diferencia enorme entre actuar desde la herida y actuar desde la sabiduría. El que se retira por dolor suele buscar ser notado. El que se retira por claridad ya no necesita testigos. La filosofía estoica no te empuja a desaparecer de todo, sino a discernir dónde tu presencia construye y dónde solo perpetúa un ciclo que ya no tiene nada que ofrecerte. Es una cuestión de enfoque, no de orgullo. La retirada entonces no es una huida, sino un regreso a ti, a tu centro, a tu paz. Porque cuando insistes en permanecer donde ya no hay reciprocidad, te pierdes, te difuminas. Te conviertes en alguien que solo sobrevive, cuando naciste para vivir con propósito. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad es la verdadera medida de tu poder, y esa tranquilidad se cultiva en el momento exacto en que eliges el silencio sobre la confrontación, la distancia sobre el desgaste, la sabiduría sobre la reacción. Un acto filosófico no necesita explicaciones extensas. La coherencia es suficiente. Cuando te retiras de forma consciente, no lo haces para causar daño,
sino para evitar seguir dañándote. No te escondes, te preservas, no huyes, te alineas, y en ese acto recuperas lo más sagrado, tu energía, tu dirección, tu verdad. Es una forma de decir hasta aquí sin elevar la voz. Una manera de recordar que tu presencia es valiosa y por eso no debe desperdiciarse. Muchos creen que ser estoico es soportar hasta el final, pero soportar sin conciencia no es virtud, es desgaste. El estoicismo auténtico no se trata de aguantar todo, sino de saber cuándo permanecer y cuándo retirarte sin traicionar tu esencia. Esa es la verdadera fortaleza, la que no busca aplausos, ni explicaciones, ni aprobación externa. Solo busca fidelidad interior. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te quedaste donde tu alma ya se había ido solo por miedo a parecer débil? Tal vez es hora de entender que retirarte, cuando lo haces con la frente en alto y el corazón en paz, no es un final, es un comienzo. En el próximo punto, te mostraré cómo esa misma filosofía que te enseña a irte con dignidad, también te guía para construir nuevas relaciones desde un lugar más consciente, sereno y libre. El ego grita, pero la sabiduría se retira en calma. ¿Por qué sentimos la necesidad de explicar cada silencio, de justificar cada distancia, de demostrar que no huimos, sino que elegimos la paz? Tal vez porque el ego tiene prisa, grita, quiere tener la última palabra, el cierre perfecto, la validación inmediata. Pero la sabiduría no compite, no se exhibe, se retira sin alzar la voz, porque no busca ganar, busca entender. El ego quiere respuestas que le salven la imagen. La sabiduría quiere silencio que le salve el alma. Cuando algo nos duele, el impulso natural es reaccionar, decir lo que sentimos, defendernos, aclarar, insistir. Pero en muchos casos, lo que parece expresión auténtica es solo una forma sutil de alimentar el orgullo herido. El ego se disfraza de honestidad para seguir teniendo el control. El sabio, en cambio, sabe que no todo se debe responder, que no todo merece energía, que el acto más profundo de amor propio, a veces, es callar y alejarse en calma. No por indiferencia, por integridad. Marco Aurelio escribió: lo que no mejora tu vida es una carga. Y a veces, lo que más pesa no son las palabras que no dijimos, sino las batallas que no soltamos a tiempo. Hay un poder inmenso en mirar una situación y decir: puedo decir mucho, pero no diré nada, porque lo que realmente quiero no es tener razón, es tener paz. Eso no es debilidad, es maestría emocional. En el estoicismo, no se trata de reprimir lo que sientes, sino de dirigirlo con conciencia. No se trata de apagar la emoción, sino de observarla sin que te consuma. Epicteto nos enseñó que nada externo puede dañarnos tanto como nuestra propia interpretación de lo que sucede. Cuando dejas que el ego tome el timón, todo se convierte en amenaza, en ofensa, en campo de batalla. Pero cuando es la sabiduría quien guía, incluso una despedida se vuelve un acto de respeto hacia ti y hacia el otro. La diferencia entre reaccionar y responder está en el espacio que dejas entre lo que pasa y lo que eliges hacer con ello. Ese espacio se llama sabiduría y se cultiva día a día, con decisiones pequeñas, con actos sutiles, con renuncias conscientes, con silencios que no buscan herir, sino preservar lo esencial. Porque cuando comprendes que no necesitas tener la razón para tener paz, algo dentro de ti se libera, y en esa libertad recuperas tu centro. Imagina una discusión donde tú podrías devolver cada palabra, cada gesto, cada herida, y eliges no hacerlo. No porque te falte coraje, sino porque te sobra claridad. Eso es madurez, eso es fuerza,
Eso es estoicismo aplicado. La verdadera valentía no está en levantar la voz, sino en saber cuándo bajarla. En darte cuenta de que no tienes que reaccionar a cada estímulo, ni involucrarte en cada conflicto. Puedes simplemente no participar. Y eso también es una elección. Al final, el ego necesita testigos. La sabiduría no. El ego exige reconocimiento. La sabiduría se basta con la coherencia interna. El ego grita para ser visto. La sabiduría se retira en calma porque ya se ha visto a sí misma. ¿Y tú? ¿Desde dónde sueles responder cuando algo te sacude? ¿Desde la necesidad de demostrar o desde la decisión de preservar tu equilibrio? En el próximo punto, descubriremos cómo cultivar esa serenidad como una práctica diaria. No como una meta lejana, sino como un hábito de autoconocimiento y respeto. Porque la calma estoica no es innata, se entrena y comienza con una sola elección: no responder desde el ego. Lo que ella sentirá no es tu ausencia, no es tu ausencia lo que ella recordará. Es la claridad con la que decidiste irte, esa calma que no se defiende, no acusa y no compite por ser entendida. Cuando eliges marcharte sin escándalos ni reproches, lo que dejas no es un silencio cualquiera, es una presencia lúcida, una que permanece más allá de las palabras no dichas. Porque hay decisiones que no hacen ruido, pero sí eco. Y ese eco, cuando nace de la certeza, resuena en el alma del otro más que cualquier despedida. La verdadera fuerza no está en quedarse para convencer, sino en retirarse sin traicionarse. En un mundo donde muchos gritan para ser escuchados, quien se va en paz deja una huella más profunda. Ella no sentirá que le faltas, sentirá que ya no tienes dudas. Y eso, aunque no lo admita, duele más que la distancia. Porque el que actúa con claridad no solo se libera a sí mismo, también deja al otro frente al espejo de lo que no quiso ver. Marco Aurelio escribió: si duele cuando alguien se aleja, pregúntate si realmente se ha llevado algo que era tuyo. Y en esa frase se esconde una verdad que muchos ignoran. No era ella, era la idea, el significado que tú le habías dado, el refugio que creías haber encontrado en sus palabras, en sus gestos, en su promesa no cumplida. Pero una vez despiertas, una vez te das cuenta de que lo que buscabas no estaba en ella, sino en tu propia falta de plenitud. Entonces ya no hay por qué insistir. Tu claridad no es castigo, es madurez. Es una afirmación silenciosa que dice: ya entendí lo que merezco y ya no voy a mendigarlo. Esa decisión no nace del orgullo ni del rencor. Nace del respeto profundo por ti mismo. Epicteto lo decía con sencillez brutal: quien depende del reconocimiento externo vive encadenado. Por eso tu marcha, lejos de ser una venganza, es una liberación. No para alejarte de ella, sino para regresar a ti. Ella lo sentirá cuando note que ya no hay indirectas, que no dejas la puerta entreabierta, que no buscas ser visto, ni recordado, ni perdonado. Sentirá tu ausencia no como un vacío, sino como una presencia resuelta, una energía que ya no orbita alrededor de su atención. Y eso, para quien está acostumbrado a tenerte pendiente, puede ser más desestabilizante que cualquier reproche. Porque cuando alguien se va en silencio pero con conciencia, obliga al otro a enfrentarse a su propio ruido. Y tú no lo haces por estrategia, lo haces porque ya no necesitas permanecer donde no hay reciprocidad. Porque entendiste que amar también es saber cuándo detenerse. Que a veces el mayor acto de amor propio es la retirada, no por debilidad, sino por lucidez. Ella no sentirá que le faltas, sentirá que te bastas, que has vuelto a ti con una serenidad que ya no depende de sus gestos, ni de sus palabras, ni de su validación. Y quizás, solo quizás, algún día comprenda que tu partida no fue una pérdida, sino una lección.
En el próximo punto, hablaremos de cómo sostener esa claridad incluso cuando el pasado quiera arrastrarte de vuelta. Porque sí, mantenerse firme es un acto difícil, pero en el estoicismo, la firmeza no es rigidez, es coherencia con tu verdad más profunda. No es el final. Hay despedidas que no marcan un final, sino un comienzo, un regreso, no a lo de antes, no a lo que fue, sino a ti, a lo que habías dejado de escuchar por estar tan enfocado en retener a alguien que ya se había ido por dentro. No es el final, es el momento exacto en el que dejas de buscar fuera lo que estaba esperando dentro. El instante sutil en el que comprendes que no necesitas que todo encaje para estar en paz, que hay cosas que no se reparan, se sueltan, y al soltar no pierdes, te encuentras. Cuando alguien se va o algo se rompe, el ego tiende a gritar, hemos perdido, pero el alma, si está atenta, susurra otra cosa, hemos vuelto. Volver a ti mismo es una de las experiencias más silenciosas y poderosas que existen. No se anuncia, no se celebra, no lo ve nadie, pero tú lo sabes, lo notas, porque hay una paz extraña que empieza a instalarse, una serenidad que ya no depende de lo que pase afuera. Los estoicos no hablaban de huir del dolor, sino de atravesarlo con conciencia. Epicteto decía que no debemos desear que las cosas pasen como queremos, sino quererlas como han pasado. Y eso, en lo más íntimo de una ruptura, es revolucionario, porque implica aceptar que el cierre no viene cuando el otro se despide, sino cuando tú decides quedarte contigo, con lo que eres sin adornos, con lo que sientes sin filtros, con lo que queda cuando todo lo demás ya no está. Marco Aurelio escribió que la vida no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello. Y responder con integridad, con templanza, con honestidad, es una forma de amor propio que el mundo no siempre entiende. Porque el mundo aplaude la reconquista, la insistencia, la batalla por mantener, pero el estoico celebra el discernimiento, la capacidad de decir, esto ya no me representa, me retiro, no porque no duela, sino porque me debo respeto. Volver a ti mismo no es un acto romántico, es un acto filosófico. Es mirarte con compasión después del naufragio y decidir que seguirás navegando, que no construirás un nuevo amor sobre las ruinas, sino sobre la claridad, que tu presencia ya no estará al servicio de quien no sabe valorarla, sino al cuidado de quien más la necesita, tú. Porque no hay pérdida cuando eliges tu centro. Hay liberación, y esa liberación se nota, no en grandes cambios externos, sino en los pequeños gestos cotidianos, en cómo ya no reaccionas, en cómo respiras antes de responder, en cómo dejas de mendigar migajas emocionales, en cómo tu energía se vuelve más selectiva, más limpia, más tuya. Porque quien ha vuelto a sí mismo no necesita probar nada, solo vivir en coherencia. No es el final, es la apertura de un nuevo ciclo donde ya no suplicas amor, lo irradias, donde ya no temes estar solo porque has aprendido a hacer de tu silencio un templo, donde dejas de perseguir explicaciones y empiezas a cultivar comprensión. La tuya, la interna, la que no necesita testigos pero sí presencia. En el siguiente punto, exploraremos cómo proteger este regreso de las dudas que vendrán, de las nostalgias que intentarán sacarte del camino. Porque volver a ti es solo el principio. Lo que sigue es quedarte ahí y cuidarte como nunca nadie supo hacerlo. El valor de soltar sin exigir que te comprendan, soltar sin exigir comprensión, es una de las formas más elevadas de libertad interior, porque no hay mayor prueba de fortaleza que retirarte sin necesidad de ser validado, de explicar tus heridas o justificar tu silencio. A veces, el alma simplemente sabe que ya no es el lugar, y cuando llega ese momento, la madurez no busca cerrar ciclos con palabras,
sino con presencia, con la decisión de no quedarse donde ya no se respira verdad. Muchos permanecen atrapados en vínculos porque esperan algo, una disculpa, un reconocimiento, una explicación que les dé paz. Pero la verdadera paz no viene de que el otro entienda, sino de que tú decidas no seguir cargando lo que no te corresponde. Epicteto lo resumió con claridad. No está en nuestro poder controlar lo que otros piensan o sienten, solo lo que hacemos con ello. ¿Y qué haces cuando no te entienden, cuando te juzgan mal, cuando tergiversan tus motivos? Nada, sueltas y avanzas. No hay liberación más profunda que mirar a alguien a los ojos, saber que no lo entenderá y aún así irte en calma. Porque ya no estás intentando convencer, ni ser perdonado, ni que te den la razón. Solo estás eligiendo no traicionarte más. Y eso no se grita, no se explica, se hace, se encarna, se vive con firmeza, incluso si por dentro hay nostalgia o tristeza. Porque la tristeza no invalida tu claridad, solo la humaniza. Marco Aurelio hablaba de actuar conforme a la naturaleza de uno, no a las expectativas de los demás. Y cuando alguien decide soltar sin exigir que lo comprendan, está precisamente honrando su naturaleza. Está diciendo, mi camino no puede seguir dependiendo de que tú lo apruebes. Es un acto de integridad que, aunque silencioso, tiene un eco duradero. Porque quien actúa desde su centro deja una huella que no necesita defensa. La exigencia de comprensión es muchas veces una trampa del ego. Queremos que el otro entienda por qué decidimos irnos, por qué dejamos de responder, por qué ya no insistimos. Pero en el fondo, lo que realmente necesitamos no es que el otro lo entienda, sino que nosotros lo aceptemos. Aceptar que no todos están listos para ver las cosas como las vemos. Que hay personas que solo entenderán desde su nivel de conciencia. Y eso no es culpa, es realidad. Soltar desde la claridad, sin exigir que te comprendan, es un acto filosófico. Es afirmar con tu silencio. Esto es lo que puedo sostener con dignidad. Lo que excede eso, ya no es mío. Y cuando haces eso, no pierdes, te recuperas. Te devuelves a ti mismo la energía que antes invertías en ser comprendido, cuando en realidad solo necesitabas ser coherente contigo. No necesitas un cierre verbal cuando ya has tomado una decisión emocional. No hace falta que el otro entienda tu punto de vista cuando tú ya has sanado desde adentro. Porque a veces la verdadera comprensión no viene de afuera, sino del momento exacto en el que dejas de suplicarla. En ese instante, todo cambia, porque ya no estás atado a la reacción del otro, solo respondes a tu verdad, y esa verdad, cuando es honesta, te sostiene. Aun cuando vengan dudas, aun cuando extrañes, aun cuando el silencio pese, porque sabes que elegiste desde tu núcleo, no desde el miedo, y eso es suficiente. En el siguiente punto, hablaremos de cómo sostener esa coherencia estoica cuando la vida nos tiente a volver a lo que ya no nos representa. Porque no basta con soltar, también hay que aprender a no volver atrás. Aunque haya cariño, aunque haya historia, aunque haya vacío, porque si el precio es tu paz, no vale la pena. La calma que queda cuando ya no necesitas ser extrañado. Hay una serenidad que no grita, no exige explicaciones ni necesita dejar huella. Una serenidad que llega cuando te das cuenta de que ya no esperas ser extrañado, que no buscas que alguien piense en ti como prueba de que valiste la pena, porque lo has comprendido. Tu valor no depende de ser recordado, sino de vivir en coherencia contigo mismo. Y en ese momento, la calma se instala y se queda. Muchos confunden el amor propio con el deseo secreto de ser echados de menos. Pero eso no es libertad, es apego camuflado, es ego que necesita reconocimiento para sentirse pleno. Cuando dejas de necesitar ese reconocimiento, ya no actúas desde la carencia. No haces silencio esperando que te llamen, no te vas esperando que te busquen, simplemente te vas, y te vas en paz. No por orgullo,
por integridad. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y podríamos decir también, la mejor respuesta es no necesitar ninguna. Porque cuando tu dignidad ya no está en juego, no hay batalla que librar, no hay escena pendiente, no hay deuda emocional que te mantenga atado. Lo que te mantiene firme no es la reacción del otro, sino la claridad con la que tú decidiste cerrar el ciclo. Cuando ya no necesitas ser extrañado, tampoco necesitas ser comprendido. No explicas tu retirada, no justificas tu silencio. Dejas espacio, dejas vacío, y en ese vacío, el otro, si quiere, verá su reflejo. Pero no es tu tarea que lo vea, ni que lo entienda, porque la libertad emocional no consiste en que te entiendan, sino en no depender de que lo hagan. Epicteto lo resumió con brutal sencillez. El sabio es aquel que no se altera por lo que no controla. Y tú no controlas si alguien te extraña. No controlas si reconocen tu ausencia. Pero sí puedes elegir si tu paz depende de ello o no. El día que eliges que no, el peso se cae. Y lo que queda es esa tranquilidad madura, esa ligereza estoica que no se negocia ni se actúa, se encarna. Muchos temen ser olvidados, pero hay algo más poderoso que el recuerdo, la calma que dejas cuando ya no buscas permanecer. Esa presencia silenciosa que no presiona ni insiste, es la que más perdura. No porque grite, sino porque refleja algo que pocos conocen, la capacidad de soltar con respeto, sin rencor, sin espectáculo, sin exigencias, solo con verdad. Y ahí está la enseñanza. Cuando ya no necesitas que te extrañen, es porque ya volviste a ti, y desde ese lugar ya no se vive para impresionar, se vive para estar en paz, no para dejar huella en otros, sino para caminar liviano. Porque la meta no es que te recuerden con dolor, es que tú te recuerdes con claridad. Y eso, al final del día, es lo único que importa. No necesitas que te comprendan para estar en paz. La verdadera serenidad no exige testigos, ni necesita aplausos. Solo requiere una decisión interna, la de no traicionarte más. Lo que has escuchado hoy no es solo una idea filosófica, es una invitación a dejar de insistir donde ya no hay eco, a retirarte sin ruido, pero con firmeza, a elegirte sin pedir permiso. Recuerda esto, tu valor no aumenta porque alguien te extrañe, ni disminuye porque alguien no lo haga. Tu dignidad no depende de ser entendido, depende de ser fiel a lo que sabes en lo profundo. Como decía Epicteto, nadie puede quitarte tu libertad interior, salvo que tú la entregues. Hoy te propongo algo sencillo. Observa en silencio. No expliques tu partida. No defiendas tu elección. Quédate contigo. Y notarás que la calma no es ausencia de ruido, es claridad en medio de él. Si este mensaje te habló, suscríbete. No para sumar números, sino para sumar conciencia. Este espacio es para quienes buscan crecer, no convencer. Y si algo de esto te tocó, cuéntamelo en los comentarios. Tu historia también puede sanar. Gracias por llegar hasta aquí. Que te elijas cada día sin necesidad de ser comprendido, ya es un acto de revolución estoica.